Buenos días a todos, bienvenidos a CEIM, la Casa de los Empresarios de Madrid. Muchas gracias por su asistencia y especialmente quería dar las gracias a Garrido, al despacho Garrido, que nos ha ayudado a organizar esta jornada con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid sobre las novedades fiscales que van a afectar a las empresas durante el ejercicio en curso. Para ello contamos con Juan de Dios Nieto, inspector de Hacienda del Estado en excedencia y socio del área fiscal de Garrido, que es quien nos va a hacer la presentación de las principales novedades fiscales del impuesto de sociedades, impuesto de la renta, impuesto del patrimonio, el IVA y otras medidas. Tras su intervención habrá un periodo, un tiempo de preguntas que podrán formular los aquí presentes en la sala levantando la mano y se les dará la palabra, y las personas que están online a través del chat podrán formular las preguntas que consideren. Tienes la palabra, Juan de, y muchas gracias por estar aquí con nosotros, que para CEIM es un lujo. Muy bien, Sol. Muchas gracias a CEIM por esta invitación para comentar las novedades fundamentales para el ejercicio 2023 desde el punto de vista fiscal. La verdad es que, bueno, se han aprobado 4 leyes en los últimos, 3 leyes y un Real Decreto en los últimos días del mes de diciembre. La verdad es que ha sido una suerte de vorágine legislativa que, pues la verdad, nos ha dejado a todos un poco exhaustos y bueno, pues sorprendidos incluso de que haya habido tanta modificación normativa. Y bueno, pues por las características de esta charla, pues nos vamos a centrar en la ley de las modificaciones fiscales que se han introducido en la ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, que es la comúnmente conocida como ley de startups, la ley 31/2022, que es la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023. Ya comentaremos alguna anécdota de esta ley de presupuestos generales del Estado, porque yo creo que es la primera vez que veo que haya 3 artículos de la ley del IRPF que se denominan igual, tienen la misma numeración. La ley 38/2022, de 27 de diciembre, que es, bueno, se crean varias figuras impositivas, pero es famoso, digamos, por la creación del impuesto sobre la solidaridad de las grandes fortunas. Es un impuesto temporal. Hay que recordar que el impuesto sobre el patrimonio también es un impuesto temporal, y ahí sigue, desde el año 91. Y bueno, nosotros nos vamos a centrar en las modificaciones que esta ley ha establecido, pues, respecto de los principales impuestos. Y por último, el Real Decreto Ley 2022, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, que es la que ha establecido sobre todo modificaciones en los tipos aplicables a la ley. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el enfoque de esta charla? Pues lo vamos a hacer, lógicamente, no por norma, sino que lo vamos a hacer por impuesto. Entonces, iremos analizando impuestos sobre sociedades, sobre la renta de las personas físicas, valor añadido, impuestos sobre el patrimonio, algunas modificaciones que se han introducido en la recaudación tributaria o en otros. En cuanto a las modificaciones en la normativa del impuesto sobre sociedades, tenemos que referirnos en primer lugar a la ley de empresas emergentes. Bueno, esta ley, que establece un ecosistema, en palabras del legislador, para las empresas emergentes, recoge, como veremos, una serie de novedades fiscales que afectan sobre todo al impuesto sobre sociedades de estas entidades emergentes y al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Lo primero que deberíamos saber es qué es una empresa emergente, lógicamente. Bueno, pues una empresa emergente, según dice esta ley en el artículo 3, es una persona jurídica, ¿vale?, que reúna simultáneamente una serie de características o de condiciones que vamos a ver a continuación, especificándose que si la empresa pertenece a un grupo mercantil, grupo del artículo 42 del Código de Comercio, tendrá que ser el grupo o cada una de las empresas pertenecientes al grupo la que deba cumplir con estas condiciones.
¿Qué condiciones son? Pues bueno, debe ser una persona jurídica de nueva creación, entendiéndose por ella tanto la que se acaba de constituir como aquellas que tengan o que lleven menos de 5 años desde la inscripción en el registro. O este plazo de 5 años se amplía a 7 si se trata de determinadas empresas de biotecnología, de energía, industriales o aquellas que hayan desarrollado una tecnología propia que haya sido desarrollada íntegramente en España. No puede ser la empresa nueva, esta empresa emergente no puede ser el resultado de una reestructuración de empresas que no tengan la consideración de emergentes. No puede haber distribuido un dividendo ni distribuirlo durante el plazo en que tenga la consideración de empresa emergente. Tampoco puede ser una empresa cotizada. Tiene que tener su domicilio social en España o un establecimiento permanente en España. El 60% de su plantilla tiene que tener un contrato laboral en España. Y lo que la norma desarrolla, o sea, afirma que es desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador con modelo de negocio escalable. Bueno, pues eso que es una cosa muy compleja, al final, ¿cómo se soluciona? Pues solicitando y obteniendo de la Empresa Nacional de Innovación, ENISA, pues un certificado que acredite la consideración de empresa emergente, mediante una evaluación del modelo de negocio de la entidad. Además, se establece una circunstancia que yo creo que es buena, y es que se establece un silencio positivo en caso de que ENISA no realice esa evaluación en el plazo de 3 meses. Y luego, aparte, para tener la consideración de empresa emergente y poder acogerse a los beneficios fiscales, es necesario que esta empresa esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de la seguridad social, y que no haya sido condenada en firme por delitos de tipo económico, pues de administración desleal, insolvencia punible, delitos societarios, blanqueo, delito fiscal, contra la seguridad social y demás. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que sabemos, a grosso modo, qué es una condición, una empresa emergente, vamos a ver cómo se acredita que uno es una o que una empresa es una empresa emergente. Para ello tenemos que inscribirla en el registro mercantil, ¿vale? Esta condición. Y una vez que esté inscrita en el registro mercantil, pues ya será condición suficiente para acreditar la condición de empresa emergente. Ahora bien, la agencia tributaria dice expresamente la ley que es competente para comprobar el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos. Entonces, esto de aquí va a generar, ya anticipamos nosotros, problemas desde el punto de vista de la asesoría fiscal. Porque, claro, el cumplimiento de los requisitos de una empresa emergente, pues no todos los requisitos tienen un contenido, digamos, puramente fiscal o puramente económico. Y la comprobación, digamos, que realiza la agencia tributaria de los beneficios fiscales, ella misma afirma que es una interpretación restrictiva. Entonces, creemos que el dejar la comprobación de estos requisitos solo a la agencia tributaria, pues puede ser una fuente de inseguridad jurídica en el futuro. Tiene que haber una consulta pública y gratuita en el registro mercantil para comprobar que estas empresas son empresas emergentes, y la aplicación de los beneficios fiscales se producirá cuando la empresa emergente deje de cumplir los requisitos para ser considerada empresa emergente que hemos comentado anteriormente, cuando se produzca la extinción antes de los 5 o de los 7 años previstos, cuando una empresa emergente sea adquirida por otra empresa no emergente, o, lo que es importante, cuando el volumen de operaciones de la entidad emergente sea superior o supere los 10 millones de euros. Luego, esto es una serie de novedades fiscales que están previstas para empresas que no lleguen a esa facturación. También dice la norma que se perderá la condición de empresa emergente si se produce un daño significativo al medio ambiente, y también aquí nos debemos preguntar qué organismo o quién es el competente para decir que se ha producido un daño significativo al medio ambiente. Y se exige también un deber de buen comportamiento a los socios que tengan una participación superior al 5% o los que sean administradores. De manera que, para mantener la condición de empresa emergente, estos no pueden haber sido condenados por los mismos delitos que he enumerado anteriormente y que son fundamentalmente delitos de tipo económico. Muy bien, entrando ya en lo que son los beneficios fiscales de las empresas emergentes,
vamos a ver en primer lugar las novedades en el impuesto sobre sociedades. ¿No va? Bueno, en el impuesto sobre sociedades, esta normativa ha previsto una reducción del tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades al 15%, para el primer periodo impositivo en que la base imponible sea positiva y para los 3 siguientes. Con lo cual tenemos aquí una primera medida que es importante. Además, se produce un aplazamiento de la tributación, ¿vale?, a solicitud del propio contribuyente, que es la posibilidad de solicitar el pago de la deuda tributaria, ya sea por el impuesto sobre sociedades o por el impuesto de la renta de no residentes con establecimiento permanente, correspondiente a los 2 periodos impositivos en los que la base imponible sea positiva. Este aplazamiento será con dispensa de garantías, lo cual es una circunstancia importante, y sin devengo de intereses, ¿vale? El plazo será en el primer ejercicio 12 meses y en el segundo 6 meses de aplazamiento. Para solicitarlo es necesario estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y presentar en plazo la declaración. Esto es un tema importante porque no cabe este aplazamiento, que es un aplazamiento, insisto, gratuito, con dispensa de garantías y sin devengo de intereses, no cabe si la declaración no se presenta en plazo, es decir, si estamos ante una presentación de una declaración complementaria. Y el ingreso de la deuda aplazada, una vez vencido el plazo, pues se producirá en el mes siguiente desde el vencimiento del plazo. Y la tercera medida importante de esta norma en el impuesto sobre sociedades es una dispensa en la obligación de efectuar pagos fraccionados durante los 2 periodos impositivos a los que se refiere el apartado anterior, es decir, los 2 periodos impositivos en los que la base imponible sea positiva y siempre que se mantenga la condición de empresa emergente. Muy bien, analizadas las normativas en el impuesto sobre sociedades de la ley de empresas emergentes, vamos a ver cuáles son las modificaciones que ha introducido la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023. La primera es una reducción del tipo de gravamen para determinadas entidades. Son aquellas entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio inmediato anterior sea inferior a 1 millón de euros. Entonces, para el año 2023, esas empresas que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1 millón de euros tributarán al 23 y no al 25, que es el tipo de gravamen general. Además, se ha aprobado una amortización acelerada para inversiones en determinados vehículos nuevos. Bueno, pues aquí lo que se pretende es el fomento de los vehículos eléctricos, híbridos y demás. Deben ser vehículos nuevos. El beneficio fiscal consiste en doblar el coeficiente de amortización lineal máxima, es decir, se amortizan al doble de lo máximo previsto legalmente. Deben ser, como digo, vehículos nuevos, y ahí establece una serie de siglas FCV, FCHV, pues yo qué sé, FCHV es Fuel Cell Hybrid Vehicle. REEV es coche eléctrico con autonomía extendida. Bueno, pues son una serie de coches que ya sabéis que se les pone esas siglas, esos calificativos, y para poder acogernos a este beneficio fiscal tienen que ser coches nuevos de estas categorías. No vale un coche diésel, digamos, normal, por así decirlo. Deben ser vehículos que estén afectos a actividades económicas y estas inversiones en vehículos nuevos tienen que entrar en funcionamiento en los periodos impositivos que se inician en los años desde el 23 hasta el 25. Muy bien. Otra novedad en la ley, en el impuesto sobre sociedades, la constituye la ley 38/2022, que es el impuesto que crea, o la ley que crea el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, que la han llamado. Entonces, en el impuesto sobre sociedades, esta norma establece una modificación que es gravosa, es decir, no es una modificación, digamos, beneficiosa para el contribuyente en este caso, y que es la limitación de la compensación de las bases imponibles negativas en el régimen de consolidación fiscal. Entonces, esto también se supone que es una norma que tiene carácter temporal. Dicen que solo va a ser para el año 2023. Ya veremos que, aunque se cumpliera
en la previsión del legislador y solo fuera para el año 2023, sus efectos, digamos, perjudiciales para el contribuyente se van a prolongar durante los 10 ejercicios siguientes, ¿vale? Y, pues bueno, la verdad es que ataca la principal ventaja del régimen de consolidación fiscal, que es la compensación directa e inmediata de las bases imponibles positivas con las bases imponibles negativas del ejercicio que se producen en el seno del régimen de consolidación fiscal, en el seno de las empresas que constituyen el grupo fiscal. Yo creo que es una finalidad estrictamente recaudatoria, de ahí el carácter temporal. El año 23, como sabemos, es un año muy especial en todos los sentidos y, pues bueno, pues se ha aprobado esta norma y ya veremos a ver en qué queda, ¿vale? Entonces, a efectos prácticos, con esta norma la base imponible del grupo va a ser el sumatorio de las bases imponibles positivas de las entidades del grupo, pero ahora ya no vamos a restar el 100% de la base imponible negativa de las entidades que tengan bases imponibles negativas, sino que solo vamos a restar el 50%. Entonces sumamos el 100% de lo positivo y restamos el 50% de lo negativo. Pues ahí se ve un poco cuál va a ser el efecto que va a tener esta norma, ¿no? Que es un efecto, pues como he dicho antes, estrictamente recaudatorio. ¿Qué va a pasar en periodos sucesivos? Pues que esas bases imponibles negativas que no hemos podido compensar se van a ir incorporando, es decir, van a ir restando, pero no en el año siguiente, sino en los 10 años inmediatos y sucesivos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que aunque esta norma sea solo de aplicación para el año 23, insisto, si al final es así, pues su efecto se va a producir durante los 10 ejercicios siguientes. Dice la norma que incluso cuando alguna de las entidades que tengan esas bases imponibles negativas quede excluida del grupo. O sea, aunque se excluya del grupo, la compensación va a seguir siendo al 50%. Y en caso de pérdida del régimen de consolidación fiscal o en caso de extinción del grupo, ¿vale? O bien se pierde el régimen de consolidación o se extingue el grupo, ahí sí que prevé la norma que se integren las bases imponibles pendientes en el último periodo impositivo en el que se tribute en régimen de grupos. Muy bien. Otra novedad importante de esta ley 38/2022 es la modificación, ampliación, podríamos decir, lo cual es positivo, del régimen de deducción por producciones cinematográficas. Entonces, en este caso sí que se ha ampliado el ámbito, digamos, de la deducción, sobre todo ampliando los límites cuantitativos de la deducción, que pasan de 10 millones de euros, que no es moco de pavo, en una deducción, 10 millones de euros a 20 millones de euros. Y esta ampliación del límite es tanto para el productor de la producción cinematográfica como para el financiador de la misma. Y claro, con esto se va ampliando, digamos, el ámbito de los beneficios fiscales, como digo, no solo respecto del productor, sino también respecto del financiador. Y esto es una cosa bastante importante. ¿Por qué? Pues porque aquí había, digamos, un pulso o una contradicción entre lo que quería el legislador, ¿no?, impulsado también quizá por el sector cultural, y luego la interpretación o la comprobación que de este tipo de actividades hacía la agencia tributaria. Entonces, por un lado teníamos pues a un legislador que con el apoyo, digamos, del sector cultural lo que quería era favorecer la producción cinematográfica en España, y eso se apoyaba en dos patas, ¿no? Por un lado, favorecer al productor y por otro lado, favorecer al financiador. Y entonces, incluso por el Ministerio de Cultura se fomentaba lo que era la utilización de las agrupaciones de interés económico para la producción cinematográfica. De manera que luego las deducciones que se generaban en sede de la agrupación de interés económico pudieran ser aprovechadas por el propio régimen fiscal de las agrupaciones de interés económico, pues por los socios. ¿Qué ocurre? Pues que esto se hizo así, de hecho, pues públicamente se apoyaron la realización o la creación de estas agrupaciones de interés económico. Os podéis fijar muchas veces cuando veis una película española, sobre todo, que luego sale un nombre de una entidad que pone AIE, ¿no?, agrupación de interés económico, pero luego a la hora de aplicar realmente estas deducciones, pues he encontrado, digamos, nos hemos encontrado enfrente con la agencia tributaria que realmente ha dicho, o básicamente lo que ha dicho, es que la agrupación de interés económico no es el verdadero productor. Bueno, pues esto, digamos, ha sido un poco vencido a lo largo del tiempo, porque ahora ya se puede firmar
contratos de financiación directamente entre el financiador y el productor. Por lo tanto, ya no es necesario para acceder, digamos, a financiación y a los beneficios fiscales constituir esas agrupaciones de interés económico que había anteriormente. Por tanto, yo creo que en este sentido hemos ganado. Esta no es una modificación de la ley, o sea, no es una modificación para 2023, ya existía desde el 2021. Pero bueno, básicamente está bien recordarla pues porque favorece un poco, yo creo, que la seguridad jurídica. Como digo, se ha elevado de 10 millones de euros la deducción máxima a 20, también para el financiador. Y se especifica además que en el caso de series, que está muy de moda, ¿no? Las series de ficción, ¿no? En Netflix y tal, y en muchas plataformas, bueno, pues la deducción máxima va por capítulo, va por episodio, y es de 10 millones de euros por episodio, ¿vale? Es importante también recordar, aunque no es una novedad de la ley, que cabe la coproducción, es decir, que una producción se lleve a cabo por medio de varios agentes, ¿no? De varios contribuyentes, y que en esos casos se podrá acceder a estas deducciones en función del porcentaje de producción que realice cada uno. En cuanto a la producción extranjera de largometrajes cinematográficos, también se ha producido cierta ampliación o cierta mejora de la deducción. Es decir, la deducción cabe no solo respecto de la producción cinematográfica española, sino también respecto de la producción extranjera, siempre y cuando se limite al coste o a los gastos que se hayan producido en territorio español. Entonces, en este caso, también se amplía porque antes la norma limitaba los gastos del personal creativo, decía la norma, gastos de personal creativo a 100.000 euros por persona, y ahora este límite pues, se ha eliminado. Muy bien. Bueno, también se mejora, como he dicho, bueno, ya lo he comentado, la deducción para el financiador, y este financiador va a poder aplicar la deducción del artículo 36 en las mismas condiciones y términos que el productor, ¿vale? Siempre que la deducción por producción cinematográfica haya sido generada por el productor y sin que sea necesario adquirir los derechos de propiedad intelectual sobre el resultado de la producción. Es decir, lo que está buscando el legislador, como podemos comprobar, es que se produzca simplemente la financiación de la producción, ¿vale? No hace falta que el financiador esté interesado luego en la explotación económica de la producción. Simplemente tú quieres producir, yo tengo dinero, pues te presto el dinero y tengo un beneficio económico. Y ahí se enmarca, digamos, el interés del legislador y del sector, digamos, cultural en que se apoye estas producciones. La financiación, dice ahora la norma, que puede aportarse en cualquier fase de la producción, ya sea con carácter previo o posterior al momento en el que el productor incurra en los gastos. Es decir, es posible que el productor ya haya gastado el dinero y se le financie a posteriori, siempre y cuando que la financiación se produzca antes de los certificados de nacionalidad y demás certificados previstos en la norma respecto de la producción cinematográfica. Y también se extiende la posibilidad de acogerse al beneficio cuando lo que se financia no es la producción en sí, sino las copias, publicidad y la promoción que se realice de la producción cinematográfica, ¿vale? Siempre y cuando estos gastos no se produzcan después, o esta financiación, mejor dicho, no se produzca después de que el financiador, o sea, el productor, haya incurrido en los gastos correspondientes. Y con el límite del 30% de los costes de producción. Como veis, son medidas que, sin perjuicio de que sean complejas, pues van encaminadas todas a mejorar un poco la deducción por producciones cinematográficas. Se permite expresamente, además, la posibilidad de que se suscriba más de un contrato de financiación. Es decir, puede haber más financiadores, más de un financiador en una misma producción cinematográfica. Estas deducciones deben tenerse en cuenta, o sea, entran dentro del límite que establece el artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades respecto de las deducciones por incentivar determinadas actividades. Este límite, recordad que era el 25% de la cuota íntegra menos las deducciones por doble imposición internacional y las bonificaciones que se consideren aplicables. Y el límite será del 50% en vez del 25% cuando
digamos, la deducción sea superior al 25%, a ese límite del 25% de la cuota íntegra menos las deducciones por doble imposición y las bonificaciones. Se establece una circunstancia importante y es que el financiador no podrá acogerse a esta deducción por producciones cinematográficas, por financiación, si está vinculado con el productor. Luego, lo que quiere el legislador es que la financiación no se dé por entidades que estén vinculadas al productor cinematográfico. Y por último, se establece un régimen de incompatibilidad, ya sea total o parcial, dependiendo de las cuantías, entre la deducción del financiador y la deducción del productor. Es decir, aquí hay una producción cinematográfica, la deducción o la coge, digamos, el productor o la coge el financiador. Pero los dos a la vez sobre los mismos importes, pues no puede ser. ¿De acuerdo? Muy bien. Analizadas todas las modificaciones para el ejercicio 23 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, vamos a pasar a las del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Entonces vamos a seguir más o menos el mismo orden que hemos seguido anteriormente. Vamos a empezar por la Ley de Empresas Emergentes y vamos a ver cuáles son las modificaciones que en el IRPF establece esta ley. Bueno, pues la primera es una serie de beneficios fiscales para los trabajadores de las empresas emergentes. En primer lugar, se modifica el artículo 14. Y el artículo 14 del IRPF lo que establece son las reglas de imputación temporal. Es decir, cuándo existe obligación de imputar un rendimiento en la declaración del IRPF. Y bueno, en este artículo 14 se establece una regla especial para la imputación temporal de los rendimientos que derivan de la entrega de acciones. Y que, como sabéis, cuando se entregan acciones, pues el trabajador lo que obtiene es un rendimiento del trabajo en especie. Entonces, cuando lo que se entreguen sean acciones de una empresa que tenga la consideración de empresa emergente, pues ahí lo que va a haber es una regla de imputación temporal especial, que consiste en que la imputación se va a producir en el periodo impositivo, ¿vale?, en el que el capital social de la entidad sea admitido a bolsa. Es decir, nosotros entregamos una acción a un trabajador, la empresa tiene consideración de empresa emergente y en el momento de la entrega, de momento no hay nada. Hay una retribución en especie, pero que no se imputa temporalmente, y como no se imputa temporalmente en este momento, pues no hay obligación de declararla en el IRPF. ¿Cuándo va a surgir esa obligación de declararla? Pues se establecen tres reglas. La primera, la que acabo de decir, el capital de la sociedad se ha admitido en bolsa. ¿Que no se ha admitido a bolsa todavía el capital? Pues cuando se produzca la venta de esa acción por parte del trabajador. ¿Vale? Entonces, fijaros, el trabajador tiene la acción, es una retribución en especie, todavía no ha tributado por ella, y cuando lo transmita, entonces será el momento en el que tendrá el rendimiento del trabajo en especie. O bien, si no se produce ninguna de las dos circunstancias, ni sale a bolsa la entidad, ni el trabajador ha vendido la acción o la participación, pues en el momento en el que pasen 10 años desde la entrega de las acciones. Con lo cual tenemos aquí una importante ventaja fiscal a priori. Sí. Perdón, dígame. que interrumpa. Disculpa, Pero- activa el micro para que te oigan las personas de hablar. Sí, Valentín de Torres, empresario o emprendedor en serie, como se quiera llamar hoy en día, pero vamos, empresario desde hace más de 40 años. Lo que pasa que al ser retribución en especie hay que declarar porque eso repercute sobre el tema de tributación, no tributación, sino lo que sería seguridad social. Entonces tenemos ahí una distonía importante. Sí, desde Y luego. si luego fracasa el proyecto, se ha tributado seguridad social por un dinero que no se ha pagado, pero se ha pagado seguridad social, que no se va a recuperar porque la empresa se puede extinguir. Sí, bueno, claro, desde luego se pueden producir asimetrías entre el tratamiento fiscal y el tratamiento, digamos, a efectos de la seguridad social. Claro, nosotros lo que hemos centrado el tiro, lógicamente, son en las novedades fiscales. Y esta novedad fiscal en concreto pues es beneficiosa, porque trata de proteger, digamos, al trabajador, que recibe la acción y de momento no tributa. No quiere decir que no vaya a tributar, así al final está claro que va a tributar, pero se produce un retraso, ¿no? Lo normal es que se produzca un retraso en la tributación del trabajador. ¿A efectos de seguridad social pues no tiene ningún incentivo? Pues ya no es un tema estrictamente fiscal, es más
digamos, de hablar con el legislador social, ¿no? Por así decirlo. Perdón, las preguntas al final de su intervención para no interrumpir. Vale. Muy bien, seguimos. La siguiente modificación, también en relación con las entregas de las acciones de empresas emergentes, en el IRPF la tenemos en el artículo 42. Entonces, el artículo 42 lo que hacía era establecer una exención para las entregas de acciones a los trabajadores, ya sea de la propia empresa o del grupo, cuando, digamos, la entrega no superaba determinados límites que en condiciones normales son 12.000 euros. Y siempre y cuando, decía el legislador fiscal, la entrega de las acciones se realizara en las mismas condiciones para todos los trabajadores de la empresa. Claro, esto restringió bastante el ámbito de aplicación de esta exención. ¿Por qué? Pues porque cuando uno entrega acciones, un empresario entrega acciones a los trabajadores, pues lógicamente no se les va a entregar en las mismas condiciones a todos los trabajadores de la empresa desde el primero hasta el último. Entonces, esta fue una modificación que se realizó hace unos años que restringió bastante el ámbito fiscal, digamos, del beneficio fiscal de estas entregas de acciones. Eso no quita, lógicamente, para que el empresario, si quiere entregar acciones, pues que entregue acciones solo, pues yo que sé, a los directores territoriales o a quien sea. Pero esas personas no van a tener el beneficio fiscal en el IRPF. Es decir, poder hacerse se puede hacer, pero otra cosa es si va a tener el beneficio fiscal en el IRPF. Bueno, pues esta ley de empresas emergentes lo que hace es modificar esta condición cuando el trabajador es un trabajador de una empresa emergente. Entonces, se eleva el límite de los 12.000 que he dicho antes a los 50.000 euros y, por otra parte, ya no se exige que las acciones se entreguen en las mismas condiciones para todos los trabajadores de la empresa, sino que se vuelve a algo parecido a la redacción anterior de la normativa del IRPF y decían que, bueno, que contribuyera a la política general, retributiva de la empresa, etc. Con lo cual, pues se abre aquí un poco el abanico y la posibilidad de que el contribuyente considere, el contribuyente perceptor de las acciones, pues considere estas retribuciones como retribuciones que no tienen que tributar. La siguiente modificación que se establece también en relación con los trabajadores de las empresas emergentes es cómo se valora las acciones entregadas. Recordad que antes hemos establecido una regla de imputación temporal, ¿no? Hemos hablado de una regla de imputación temporal de manera que al trabajador cuando se le da la acción no tiene que tributar. Solo tenía que tributar si accedía a bolsa la empresa, si la transmitía o si pasaban 10 años. Ahora lo que vamos a decir es, bueno, muy bien, han pasado 10 años. Entonces, ¿cuánto valen las acciones que te dieron? ¿No? Y esta regla también es una regla, yo creo que curiosa, porque lo que nos dice es que las acciones entregadas, por las que el trabajador, si no las transmite o no accede a bolsa, va a tributar dentro de 10 años, valen lo que valen en el momento de la entrega. Es decir, 10 años antes. O bien, si lo hubiera, ¿vale?, en el momento de la última ampliación de capital previa a su entrega. Es decir, si ha habido una ampliación de capital previa a la entrega, las acciones valen lo que valieron en la ampliación de capital. Claro, normalmente se amplía capital precisamente para entregar las acciones a los trabajadores, ¿vale? Entonces dicen, pues lo que valga la acción en esa ampliación de capital. Pero bueno, si esa ampliación de capital no se ha producido, ¿vale?, pues por el valor de mercado en el momento de la entrega de la participación. Luego nosotros, como trabajadores, tenemos la acción, ¿no? Estamos contentos, tenemos un valor de mercado en el momento de la entrega, pero no tributaremos por ese mismo valor de mercado hasta dentro de 10 años en condiciones normales. ¿Vale? Muy bien. Y también, por último, para, digamos, terminar con... Bueno, no, todavía me queda alguna. En la disposición adicional 53 de la ley del IRPF, que se introduce por esta ley de empresas emergentes, que esta es la que yo denomino disposición adicional 53 original. ¿Vale? Ya veremos por qué digo original. Bueno, pues se establece esta disposición adicional 53 y se regula lo que se llama la gestión exitosa de entidades de capital riesgo. Entonces, esta es una normativa que yo creo que va a dar bastante juego, que ya veremos a ver las interpretaciones que se hacen de esta normativa y que, bueno, pues que habrá que dejar pasar el tiempo y ver un poco cómo evolucionan los criterios de la Dirección General de Tributos. Entonces, nos dice esta norma que van a ser rendimientos del trabajo
y que se van a integrar, que aquí es donde está el beneficio fiscal, al 50%, es decir, el 50% de esta retribución del trabajo no va a tributar, solo va a tributar el 50%, lógicamente ya sin reducción ni exención alguna, es decir, no, lo que no podemos es integrarlo al 50% y luego aplicarle una reducción, por ejemplo, del 30% porque se haya producido un periodo de generación superior a 2 años, ¿no? Es decir, si se integra al 50%, pues ya luego ya no se le aplica ninguna reducción adicional. Y entonces dice la norma, tienen que ser rendimientos del trabajo derivados directa o indirectamente de participaciones, acciones u otros derechos, incluidas las comisiones de éxito, dice la norma, y que otorguen derechos económicos especiales en determinadas entidades, que son básicamente, pues bueno, fondos de tipo cerrado, pero vamos, básicamente para que nos entendamos, entidades de capital riesgo y fondos de inversión. Entonces, deben ser obtenidos por administradores, gestores o empleados. Hasta aquí bien. Condicionados a la obtención de una rentabilidad mínima en la entidad de capital riesgo del fondo de inversión. Que se mantengan durante un periodo mínimo de 5 años, salvo fallecimiento o liquidación de la entidad. Y no va a aplicar si, digamos, proceden, estos derechos económicos especiales, proceden de una entidad residente en una jurisdicción no cooperativa o con la que no exista, o en un territorio con el que no exista normativa de asistencia mutua. Entonces, ¿por qué digo que va a dar juego? Pues porque a lo mejor muchos de los presentes o los que están escuchando, cuando he leído, digamos, un poco las condiciones de esta norma, ya han pensado en el dividendo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que valorar es si el dividendo es un derecho económico especial. Yo creo que el dividendo no es un derecho económico especial. Los derechos económicos especiales son los de los fundadores, los promotores, ¿no?, de las entidades. Entonces, a mí me preocupa, digamos, desde el punto de vista fiscal, que la interpretación que se haga de esta norma lleve a la recalificación de auténticos dividendos percibidos por auténticos accionistas en rendimientos del trabajo. Es decir, una persona puede ser trabajador perfectamente de una empresa, independientemente de su nivel de responsabilidad, y por el hecho de ser trabajador de la empresa y cobrar un dividendo, no debe significar automáticamente, que es el peligro que yo veo, la recalificación de digamos, de ese rendimiento en un rendimiento del trabajo. Aquí habrá que pensarse las cosas muy bien, ver si realmente la retribución deriva de un derecho económico especial, no de un dividendo, y ver si realmente esta normativa es de aplicación o no. Entonces, es una normativa que yo creo que es beneficiosa, porque supone que lo que ya era un rendimiento del trabajo ahora se integre al 50%, pero me preocupa, digamos, que desde el punto de vista de regularización fiscal sirva o sirva de apoyo para recalificar auténticos dividendos en rendimientos del trabajo. ¿Vale? Muy bien. En IRPF también la ley de empresas emergentes mejora la deducción por empresa de nueva o reciente creación, aumenta el porcentaje de deducción del 30 al 50%, aumenta la base de deducción de 60.000 a 100.000 euros. Las acciones pueden constituirse pueden adquirirse en la Constitución o en los 5 años siguientes, que antes eran 3. Y en el caso de empresas emergentes el límite es hasta 7 años, ¿vale?, desde la Constitución. Y existía una limitación en la ley del IRPF, de manera que la participación, ya sea directa o indirecta del contribuyente, junto con el cónyuge y los hijos menores, digamos, personas con parentesco hasta el 2º grado, no podía ser en ninguno de los días del periodo impositivo superior al 40%, ¿vale? Bueno, pues esa limitación no se aplica a los socios fundadores de las empresas emergentes. Es decir, si estamos en una empresa emergente, el socio fundador sí que puede tener una participación superior al 40% y acogerse, por tanto, a esta deducción. También se establece una modificación, que esta yo creo que también es de gran calado, en el régimen de los trabajadores desplazados, que es la comúnmente conocida por todos como la ley Beckham, ¿no?, que es el artículo 93 de la ley del IRPF. También se produce en este caso una ampliación de este régimen especial, que es un régimen especial beneficioso
digamos, para las personas que atraen su residencia o vienen, digamos, a trabajar a España y por tanto se convierten en contribuyentes por el IRPF, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué modificaciones se establecen? Bueno, pues anteriormente era necesario, para acogerse a este régimen especial, el no haber sido residente en España, residente fiscal en España, en los 10 ejercicios anteriores. ¿Vale? Ahora ese plazo de 10 ejercicios anteriores se minora y queda en 5. Con lo cual, una persona que hubiera sido residente fiscal en España hace 7 años, por ejemplo, antes no podía cogerse la ley Beckham y ahora sí que puede cogerse. Con lo cual, desde ese sentido, pues muy bien. Las circunstancias que motivan el desplazamiento pueden darse tanto en el primer año de aplicación del régimen como en el año anterior. Con lo cual aquí también se pone coto a una controversia que existía antes de cuándo tienen que cumplirse los requisitos para la aplicación del régimen especial. Ahora ya no es necesario que el desplazamiento se produzca por orden del empleador, ¿vale? Antes se hablaba incluso de una carta de desplazamiento. Bueno, ahora basta con que la actividad laboral se preste a distancia, ¿vale? Es decir, se puede venir aquí a trabajar a distancia. Dice la norma que mediante el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos. Esperemos que aquí la palabra exclusivo no se utilice de una manera muy restrictiva. Vaya a ser que por estar aquí el hombre teletrabajando, ¿no?, para su empresa, digamos, en el extranjero, y como tenga una reunión que vaya allí, pues ya habrá un día que no utilice exclusivamente medios electrónicos. Entonces esperemos que seamos racionales a la hora de interpretar pues esta norma, ¿verdad? Y habla la legislación, la nueva legislación, que en particular se entenderá cumplida esta circunstancia en caso de trabajadores por cuenta ajena que cuenten con visado para teletrabajo de carácter internacional previsto en la Ley 14/2003. Bueno, pues ahí hay previsto un visado de teletrabajo. Los que cuenten con ese visado, pues ya se entienden que cumplen esta circunstancia. También como novedad, en esta ley Beckham ahora se permite que el contribuyente adquiera la residencia en España, pase a ser contribuyente por el IRPF, como consecuencia del desarrollo en España de una actividad económica. Es decir, antes era solo como consecuencia, digamos, de rendimientos del trabajo. Mientras que ahora ya se permite también que sea como consecuencia del desarrollo de una actividad económica, siempre que esta actividad tenga la consideración de actividad emprendedora, de acuerdo con la Ley de Empresas Emergentes, o que sea una actividad económica realizada por un profesional altamente cualificado, ¿vale? Y que preste sus servicios o bien a una empresa emergente o lleve a cabo actividades de formación o de I+D+I, ¿vale? Y siempre que su remuneración sea superior al 40% de la totalidad de los rendimientos de actividades económicas y del trabajo personal. Es decir, se permite el desarrollo de una actividad económica en España, pero no bajo cualquier modalidad, sino solo vinculadas, digamos, a las empresas emergentes. Y siempre y cuando, además, cuando esta actividad se compagine con otras, tenga cierto peso, que se cuantifica en el 40% de la suma de los rendimientos de actividades económicas y del trabajo, ¿vale? Muy bien, y también se permite, que esto también es novedoso, la ampliación del régimen también al cónyuge y a los hijos menores de 25 años o que sean discapacitados que vengan con el contribuyente que adquiere su residencia. Siempre y cuando no hayan sido tampoco residentes en España en los 5 ejercicios anteriores y siempre y cuando también, digamos, se trasladen a España antes de que concluya el primer periodo impositivo de aplicación del régimen. La base liquidable establece también como requisito la norma que la base liquidable de estas personas sea inferior a la base liquidable del contribuyente, digamos, originario, el que vino y arrastró, por así decirlo, a su familia. Muy bien. Analizadas las modificaciones de la Ley de Empresas Emergentes, pasamos a ver las de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2023. Bueno, en este caso, la verdad es que son de menor calado, hay alguna elevación de tipos del ahorro que pasaremos también a comentar. Entonces, en el artículo 96, bueno, elevan el límite de la obligación de declarar, ¿vale?, en caso de rendimientos íntegros del trabajo, cuando procedan de más de un pagador, que pasan de 14.000 a 15.000 euros.
porque antes teníamos obligación de presentar declaración cuando alcanzábamos los 14.000 euros, pues ahora pasa a 15.000. Con lo cual, menos personas van a tener la obligación de presentar declaración, lo cual no quiere decir, siempre digo lo mismo, que no convenga presentar declaración. Una cosa es que no estemos obligados a presentar declaración y otra cosa es que no nos convenga, por ejemplo, para obtener la devolución de las retenciones que nos hayan practicado. ¿Vale? Se eleva el límite de reducción de rendimientos del trabajo, que pasa de 16.825 a 19.747,50. Bueno, pues esto es una reducción que se establece en el artículo 18 de la ley del IRPF y que trata de beneficiar a rentas bajas, ¿no? Entonces, al elevarse el umbral para la aplicación de estas reducciones, pues se beneficia a los contribuyentes que tengan, digamos, rentas más bajas, con lo cual, pues mira, eso que nos llevamos para adelante. Rendimientos de actividades económicas en estimación directa simplificada. Pues se establecía una reducción en similares términos a la que he comentado anteriormente de los rendimientos del trabajo, de los trabajadores, y también, por tanto, se eleva hasta los 19.747,50. Establece esta Ley de Presupuestos Generales del Estado la que se denomina Disposición Adicional 53 SIC. No sé si os acordáis que antes os he dicho que había una disposición adicional 53 original, ¿no? Bueno, pues la Ley de Presupuestos Generales del Estado vuelve a establecer una disposición adicional 53. Y entonces, a la hora de trasladar esta normativa a la Ley del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, se le ha puesto un SIC, ¿no? Porque, claro, ahora hay dos normas con exactamente la misma numeración que regulan temas que no tienen absolutamente nada que ver. En este caso, esta regulación de esta segunda, digamos, disposición adicional 53 supone la elevación del porcentaje de gastos de difícil justificación y provisiones al 7%. Pero como se mantiene el límite de los 2.000 euros, pues, bueno, pues para rentas relativamente medias y bajas, pues vendrá bien, pero tampoco tendrá un efecto muy significativo. En la disposición adicional 54 se eleva también el porcentaje de reducción del rendimiento neto de módulos, que pasa del 5 al 10%, y también en la disposición transitoria 32 se prorrogan los límites cuantitativos de la exclusión del régimen de estimación objetiva. Bueno, estos límites se iban prorrogando desde el ejercicio 2016, ¿vale? Porque se aprobó, digamos, una normativa que lo que pretendía era minorar los límites de los módulos, porque siempre se ha tenido la, digamos, la certeza o la sospecha, desde el punto de vista de la administración tributaria, de que el régimen de módulos es pues una fuente de problemas tributarios, desde el punto de vista de facturaciones irregulares y demás. Entonces, se limita la forma que tuvo el legislador de luchar contra este tipo de fraude fue ir bajando los límites excluyentes para la aplicación de los módulos, pero nunca se atrevió realmente a aplicar esos límites que había aprobado. Entonces empezó a prorrogar los límites anteriores y llevamos prorrogando los límites anteriores desde el ejercicio 2016. Muy bien. En la disposición adicional 55, respecto a la imputación de rentas inmobiliarias, la imputación de rentas inmobiliarias, pues básicamente por los inmuebles vacíos, ¿no? El que tiene una vivienda, no la alquila, pues tiene una imputación de renta inmobiliaria. Y la normativa del IRPF establecía que esta imputación se realizaría al 1,1% en vez de al 2%, que sería lo normal, si el inmueble pues, había sido revisado su valor catastral en los últimos 10 años. Entonces, en este caso, la disposición adicional 55 lo que hace es decir, bueno, también se va a aplicar el 1,1% cuando el valor catastral se haya revisado desde el 1 de enero de 2012. Entonces, si nos fijamos desde el 1 de enero de 2012 hasta el 1 de enero de 2023 ya hay más de 10 años. ¿No? Entonces, aquí lo que el legislador ha querido es, bueno, pues de momento, aunque hayan pasado 11, para los revisados en 2012 también me va a valer y también voy a aplicar el tipo reducido del 1,1%. Muy bien. De nuevo tenemos una disposición adicional 53, que es la disposición adicional 53 SIC de nuevo, que yo le llamo la SIC 2, y esta lo que hace es una deducción para los contribuyentes del IRPF que tengan su residencia habitual y efectiva en la isla de La Palma durante el ejercicio 2022 y 2023 en similares circunstancias a las establecidas para los residentes en Ceuta y Melilla.
Con lo cual yo creo que se atiende aquí un poco pues, a todo lo que pasó con la erupción volcánica y demás. Y el artículo 81 también se modifica para ampliar el ámbito de aplicación de la deducción por maternidad, ¿vale? De manera que también cabe que en el momento del nacimiento del menor estén percibiendo prestaciones por desempleo. En cuanto a los tipos de gravamen de la base imponible del ahorro, suben, ¿vale? Se incrementa la tributación de la base imponible del ahorro. Yo me acuerdo cuando se aprobó la ley 35/2006, que la base imponible del ahorro tributaba sin tramos, no con tramos ahora, porque ahora suele, aunque sea una tarifa más pequeñita, pero sigue siendo progresiva, igual que la base imponible general. Tipos más bajos, pero progresiva. Mientras que cuando se aplicó la norma por primera vez, esta misma norma ya por el año 2007, el tipo de la base imponible del ahorro era fijo para cualquier importe de la base imponible del ahorro y del 15%. Bueno, pues con esta última norma, modificación normativa, los rendimientos, digamos, de 200.000 euros pasan a tributar al 13,5%, antes estaban al 11,5%, o sea, 13,5 más 13,5 son 27%, ¿vale? 13,5 es la parte del Estado. Luego está la parte de la comunidad autónoma, que es otro 13,5, con lo cual tributan al 27%. Y los que superen los 300.000 euros tributan al 28%. ¿Vale? Estas son las dos modificaciones respecto de las tarifas, digamos, de la base imponible del ahorro que había hasta el 31/12 del año 22. Con lo cual ya vamos casi a duplicar el gravamen de estas rentas del ahorro. Muy bien, y por último, bueno, se establecen unas modificaciones en las retenciones e ingresos a cuenta. La primera normativa es que, bueno, como se han modificado límites y demás, pues las modificaciones que haya que hacer en las retenciones se aplicarán a partir de febrero. Básicamente lo que nos dice la norma en la disposición adicional 47 es que las retenciones del trabajo del mes de enero de 2023 se sigan haciendo de acuerdo con la normativa vigente a 2022 y que ya sea en febrero cuando se aplique la normativa vigente en 2023 y se hagan las regularizaciones que se tengan que hacer en su caso, ¿vale? También se establece una modificación del tipo de retención y de ingreso a cuenta en los rendimientos del trabajo derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas. Pasamos del 15% al 7%, siempre y cuando el volumen de tales rendimientos derivados de esta elaboración, que son rendimientos del trabajo, como hemos dicho, sea inferior al 15% y represente más del 75% de la suma de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas del contribuyente. O sea, se reduce la retención, pero para rentas muy bajas. Es necesario comunicar esta circunstancia por el perceptor del rendimiento, o sea, para que el pagador esté cubierto al hacer esta retención más baja y el pagador tiene que conservar esa comunicación que le ha dado el perceptor de los rendimientos. En cuanto a los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, aquí se establecen dos modificaciones distintas. En primer lugar, pasan del 19 al 15 con carácter general. Y luego, aparte, se establece una reducción también del 7% cuando se den las mismas circunstancias que acabo de comentar en el apartado. Muy bien. Pasamos a las novedades en el IVA. Entonces, las novedades en el IVA, en primer lugar, se establecen por Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2023, para el 2023, ¿vale? Y, bueno, la principal es una modificación que se establece para la modificación de la base imponible cuando hay un crédito incobrable. Y esta, la verdad, es que ha sido una modificación que ha costado sangre, sudor y lágrimas, y que ha sido necesario establecer incluso un procedimiento de compliance por parte precisamente de nuestro despacho a las autoridades fiscales de la Unión Europea, denunciando la situación, digamos, normativa que había con anterioridad al cambio. Y básicamente es que para poder modificar, o sea, vamos a ver, aquí hay una empresa que factura un importe a un cliente y el cliente no le paga. Ese es el punto de partida, ¿no? Entonces, lo lógico es pensar, bueno, pues bastante tiene la empresa con que el cliente no le pague como para encima ingresar el IVA, ¿no? Pues vamos a ver cuáles son los requisitos para modificar la base imponible del IVA y por lo menos, ¿no?, que ese IVA, digamos, no lo tenga que ingresar el empresario, que encima no cobra. Bueno, pues uno de los requisitos que se establecía en la normativa era que la base imponible de la factura tenía que ser superior a 300 euros.
Entonces, claro, todas las empresas, digamos, de suministros periódicos y recurrentes, telefonía, electricidad, seguridad, todos estos veían, digamos, imposibilitado la posibilidad de, digamos, de rectificar la base imponible. Bueno, pues se ha conseguido que se elimine ese límite de 300 euros, aunque pensamos que la normativa sigue siendo insuficiente. ¿Por qué? Pues porque ahora se ha establecido un límite de 50. Entonces, claro, también habrá muchas empresas que tengan clientes, digamos, de poco importe, a lo mejor porque los servicios sean recurrentes y que pues el importe de cada factura sea inferior al 50%, a 50 euros. Con lo cual, creemos que, sin perjuicio de que haya sido un importante avance el hecho de que se haya producido esta modificación, pero todavía, digamos, la nueva normativa es insuficiente, ¿vale? También se flexibiliza el procedimiento para solicitar la modificación para efectuar la modificación de la base imponible, porque se admite ahora cualquier medio que acredite la reclamación de cobro al deudor. Antes solo se podía reclamar o judicialmente o por vía notarial, y ahora se puede realizar la reclamación de cobro pues, por cualquier medio que acredite su recepción por parte del deudor, ¿vale? Se amplía a 6 meses, que antes era 3 meses, el plazo para recuperar el IVA desde que el crédito es declarado incobrable, ¿vale? Y se permite también la modificación de la base imponible en caso de créditos incobrables como consecuencia de insolvencias declaradas por órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros. Entonces, esto al fin y al cabo lo que es la incorporación al texto legislativo de la interpretación que ya había hecho la Dirección General de Tributos. Muy bien. También se establece en esta Ley de Presupuestos Generales una nueva exención para las Fuerzas Armadas de los Estados miembros en el marco de la política común de seguridad y de defensa. Es un régimen de exención que ya es muy similar al que ya está establecido para las fuerzas de la OTAN. Y al fin y al cabo lo que se hace es que se declaran exentas las entregas, los servicios, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes cuando los adquirentes sean esas Fuerzas Armadas, siempre y cuando lo realicen para su propio uso, para el uso de su personal civil o bien para el suministro de los comedores o de las cantinas. En segundo lugar, se modifica también respecto al impuesto sobre el añadido, o se aclara, se modifica y se aclara, yo creo, el lugar de realización de determinadas prestaciones de servicios, ¿vale? Nos estamos refiriendo a la denominada regla del uso efectivo, que son servicios que en condiciones normales se entenderían realizados fuera del territorio de aplicación del impuesto. Ya sabéis que todo lo que sea fuera del territorio de aplicación del impuesto no entra dentro del IVA, por tanto no estaría sujeto a IVA español. Pero en este caso sí se consideran sujetos a IVA por la regla de localización que se denomina el uso efectivo. Y es que este servicio estará localizado en España si su uso efectivo se produce en España. Entonces, por ejemplo, esta regla del uso efectivo, de acuerdo con estas modificaciones normativas, se va a suprimir cuando las prestaciones se realicen entre empresarios o profesionales que tengan derecho a deducción del IVA. Porque claro, si el servicio lo presta un no establecido, el destinatario es otro empresario profesional y el servicio se utiliza en España, hacer tributar al no establecido para que el español destinatario deduzca el IVA, pues no tiene mucho sentido, es una complicación innecesaria. Entonces, la ley del IVA lo que ha pretendido es eliminar, digamos, estas complicaciones. Y sin embargo, esta regla del uso efectivo sí que se mantiene cuando el destinatario, es decir, el destinatario del servicio que se usa, hemos quedado en España, el uso efectivo se produce en territorio de aplicación del impuesto, no tiene derecho a la deducción, como sería el caso, por ejemplo, de las entidades financieras o aseguradoras. ¿Vale? También se extiende esta regla del uso efectivo en caso de servicios intangibles prestados a consumidores finales no establecidos en territorio de aplicación del impuesto. Es decir, el destinatario es un consumidor final que no está establecido en territorio de aplicación del impuesto, pero sin embargo el servicio se utiliza en España. Y entonces aquí se dice que esto sí que lleva
IVA español. Y por tanto, el prestador del servicio pues deberá devengar el IVA correspondiente. Y también se aplica a los servicios de arrendamiento de medios de transporte. Siempre y cuando pues, el medio de transporte se utiliza en España, lógicamente. Muy bien, establece también la Ley de Presupuestos para el 2023 una serie de modificaciones en varios artículos que son modificaciones de tipo técnico para adaptarse a la normativa aduanera. Yo he destacado una, que creo que es la más importante, que es la no consideración como importación, el cese de las situaciones de depósito franco o de zona franca, o bien de depósito temporal, o bien el cese en el régimen de perfeccionamiento activo, que son regímenes aduaneros, como sabéis, cuando dé lugar al fletamiento o arrendamiento de un buque o una aeronave que está destinada a la navegación marítima internacional. Cuando un buque o aeronave está destinado a la navegación marítima internacional, goza de exención. Entonces no tenía mucho sentido que la importación, digamos, se tributara, porque luego se iba a obtener la devolución posteriormente. Entonces ya han declarado que no existirá, no constituirá importación directamente. Muy bien, se establecen nuevas reglas para la inversión del sujeto pasivo. Se extiende su aplicación, la regla de inversión del sujeto pasivo, a las entregas de desechos y desperdicios de plástico y de materia textil, como son los trapos, cordeles, cuerdas y demás, ¿vale? Y se excluyen de su aplicación los servicios de arrendamiento de bienes inmuebles y los de intermediación en el arrendamiento de bienes inmuebles. En cuanto al comercio electrónico, pues se realizan también una serie de ajustes técnicos y se concreta que para la aplicación del umbral de los 10.000 euros previsto en la normativa del IVA, el proveedor del servicio debe estar establecido solo en un Estado miembro y los bienes deben enviarse solo desde ese Estado miembro, ¿vale? Se aplican nuevos tipos reducidos para compresas, tampones, protege-slips, preservativos y otros anticonceptivos no medicinales. Y como he dicho antes que se prorrogaban los límites de la aplicación del régimen de módulos en IRPF, pues también se prorrogan los límites de aplicación en IVA, en régimen simplificado y en régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. Muy bien. Pasamos al estudio del Real Decreto Ley 2022 y de las modificaciones fundamentales que se han establecido en este caso respecto del IVA. Entonces esto, bueno, pues es común, nos ha sonado a todos, ¿no? Que se ha reducido el IVA al 0% en determinados productos de alimentos, básicamente, de primera necesidad. Bueno, pues esta es la normativa que aprobó esa rebaja al 0%. Es importante que, al ser el tipo de gravamen el 0%, no es lo mismo que estar exento o no sujeto. Por tanto, habrá plena capacidad, digamos, para deducir el IVA soportable. Esto es una cosa que yo creo que va de suyo, pero que conviene recordar. Bueno, pues va a ser para una reducción al 0% para, ya sean entregas, importaciones o adquisiciones intracomunitarias. Va a tener carácter temporal, es decir, es una medida que está prevista para el 30 de junio de 2023. El tipo de gravamen, como he dicho antes, va a ser el 0%. El recargo de equivalencia para aquellos contribuyentes que estén en recargo de equivalencia también va a ser el 0%. Y se aplica pues al pan común, masa de pan común congelada, pan común congelado destinado exclusivamente a la elaboración de pan común, harinas panificables, leche animal, quesos, huevos, frutas, verduras. Aquí la controversia sabéis que ha sido tradicionalmente si esto se iba a extender a la carne y al pescado. Esta ha sido, digamos, la noticia de estos días. Bueno, decíamos que era una medida temporal, que era hasta junio, ¿no?, de 2023, pero aquí hay una revisión. Y entonces ha establecido el legislador que si el tipo de inflación subyacente de marzo, la inflación subyacente es la que ahora, cuando publican los tipos de inflación, hay una que es un poco más baja, ¿no?, el IPC normal, y luego está la subyacente que es mayor, ¿no? Bueno, pues es la subyacente la que va, o sea, la que ahora mismo está, no sé si en el 7 o algo así, ¿no? Bueno, pues esa, en marzo, cuando se publique en abril, tiene que ser inferior al 5,5%. Entonces, si es inferior al 5,5%, volvemos al tipo del 4% que había antes, ¿vale? Y será del 4% a partir del 1 de mayo. ¿Vale? O sea, lo que vale es la inflación de marzo, que se publica en abril, y el efecto será que volverá al 4% a partir de mayo. Muy bien. También se modifica el tipo de gravamen
del 10 al 5, ¿vale? Para los aceites de oliva y de semillas, es decir, de girasol, y las pastas alimenticias. En este caso, el recargo de equivalencia será del 0,625 y también se establece el mismo régimen de revisión en abril, o sea, en marzo y mayo. Muy bien. Se prorroga la tributación reducida en IVA para los instrumentos para tratar el COVID, que son pues desde las mascarillas hasta los test de COVID. Las mascarillas siguen al 4 y los test de COVID y demás al 0. Y también se prorroga la reducción del IVA para las entregas relacionadas con la energía. Y en el impuesto sobre la electricidad sigue estando grabado al 0,5%. Muy bien. Pasamos ya al estudio de otras novedades. Hemos ya analizado los impuestos fundamentales y ahora pasamos a otras novedades. Aquí tenemos, en primer lugar, la obligación fiscal de información acerca del impuesto sobre sociedades. Bueno, pues esto se ha introducido una nueva disposición adicional 11ª en la Ley de Auditoría de Cuentas y es para periodos impositivos que se inicien a partir del 22 de junio de 2024. 22 de junio de 2024. Luego, en condiciones normales, como el periodo impositivo se tiene que iniciar a partir del 22 de junio de 2024, hasta el 1 de enero de 2025 no existirá, digamos, o no entrará en juego esta nueva obligación de informar, ¿vale? ¿Quiénes son los que están obligados a cumplir con esta nueva obligación de información? Que no es no es estrictamente una obligación de información desde el punto de vista fiscal, sino que es un informe nuevo, ¿vale? En el que se tiene que hablar o se tiene que informar sobre el impuesto sobre sociedades, ya sea de un grupo o de una determinada empresa, ¿no? Individual, incluso de las filiales y las sucursales, como veremos anteriormente. Entonces, ¿quién tiene que presentar este informe? Pues bien, la entidad dominante, ¿vale? En caso de que se trate de un grupo que formule cuentas anuales consolidadas, o bien una entidad individual que no forme parte de un grupo, siempre y cuando el importe neto de la cifra de negocios en los 2 últimos años haya superado los 750 millones de euros. Con lo cual, esta es una obligación de información respecto del impuesto sobre sociedades que se establece respecto de las grandes empresas, por así decirlo, ya sean grandes empresas individuales o grupos. Deja de existir esa obligación de informar cuando, de nuevo, la cifra del importe neto, la cifra de negocios, baje de nuevo 2 años respecto de 750 millones de euros. Existe una dispensa en la obligación de informar cuando se trate de empresas, ¿vale? Incluso con sus sucursales, que estén establecidas solo en un Estado miembro. Luego, esta obligación de información trata de, digamos, afectar a grupos multinacionales, ¿no? Es decir, grupos que se encuentran situados en más de un Estado miembro. Y también existirá esta obligación de informar cuando publiquen un informe de acuerdo con el artículo 87 de la Ley 10/2014, que es la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito, porque en ese artículo ya se prevé una obligación de información similar. Bien, hemos dicho que existía obligación de informar respecto de la dominante y de las empresas individuales que no pertenezcan a un grupo. Bueno, pues también hay una obligación de informar respecto de las filiales en España, ¿vale? Cuando la dominante de esa filial española sea una entidad no sujeta a derecho de un Estado miembro. Es decir, una entidad que se haya constituido fuera, digamos, de la Unión Europea. Siempre y cuando se cumpla el requisito de facturación de los 750 millones que he dicho anteriormente durante 2 años. Si la filial no tiene la información que debe suministrar, la tiene que pedir. Y si no, tiene que informar igualmente con la información con la que tenga disponible en ese momento. También existe obligación de informar para las sucursales. Hemos visto dominantes, empresas individuales, filiales, ahora las sucursales. Cuando se hayan constituido en territorio español por empresas no sujetas a derecho de un Estado miembro. Bueno, si la empresa que constituyó la sucursal es una filial, es decir, tenemos la dominante no sujeta, o sea, sujeta a derecho que no sea derecho de un Estado miembro, es decir, no sujeta a derecho de un Estado miembro, bueno, pues esa filial
debe tener, como he dicho, un importe superior de cifra de negocios durante los 2 ejercicios siguientes superior a los 750 millones de euros. Pero esta sucursal, que viene obligada a informar, no tendrá esa obligación de informar si se llama empresa o si se denomina o cumple los requisitos para ser lo que se denomina empresa pequeña. La empresa pequeña, de acuerdo con la Ley de Auditoría de Cuentas, es una empresa que cumpla al menos 2 circunstancias de las 3 que voy a mencionar. Y es que su activo sea inferior a los 4 millones de euros, bueno, no sea superior, mejor dicho, a los 4 millones de euros, el importe neto de la cifra de negocios no sea superior a 8 millones de euros y la plantilla media no sea superior a 50 trabajadores. ¿Vale? ¿Cuál es el contenido del informe? Bueno, pues tienen que informar de todas las actividades del grupo, incluidas las filiales y las sucursales, o todas las actividades de la sociedad individual y sus sucursales, naturaleza de la actividad, relación de filiales, modelo del informe, número de empleados, ingresos, bueno, toda una serie de requisitos que están ahí establecidos en la norma, ¿vale? Puede omitirse temporalmente la información si compromete la posición comercial de la empresa, pero en este caso, al cabo de 5 años tiene que estar publicada esa información, o sea, es una dispensa de información por razones comerciales, pero de carácter temporal, y en ningún caso puede ser objeto de omisión la información que se refiere a jurisdicciones no cooperativas. El informe debe ser público, ¿vale? Y os recuerdo que es para periodos impositivos que se inician a partir del 22 de junio de 2024. Muy bien. Para terminar ya con esta exposición, me voy a referir muy brevemente al nuevo régimen fiscal que se ha creado para las Islas Baleares. Se trata de una reducción en la base imponible, ¿vale? Para las cantidades que destinen, respecto de sus actividades y sus establecimientos situados en Baleares, destinen de sus beneficios a la denominada reserva para inversiones, ¿vale? El límite de la reducción es el 90% de la parte del beneficio que no se distribuya, luego es una reducción potente. Y no puede convertir la base imponible en negativa. Es decir, como consecuencia de esta reducción de la base imponible no podemos obtener una base imponible negativa. Es necesario dotar una reserva para inversiones, separada en el balance indisponible. ¿Las inversiones en qué han de realizarse? Bueno, pues en la adquisición de inmovilizado material, intangible, elementos patrimoniales de mejora del medio ambiente, así como en I+D. Siempre y cuando se sitúen en Baleares. Creación de puestos de trabajo, también puede ser objeto de válido, digamos, para esta reducción, siempre que se relacione de manera directa con inversiones anteriores y que se produzca en el plazo de 6 meses a contar de la fecha de entrada en funcionamiento, desde la fecha de entrada en funcionamiento de la inversión. Los incrementos de plantilla deben mantenerse durante 5 años si se quiere uno acoger a esta reducción. O bien, también se puede invertir en la suscripción de acciones emitidas por sociedades en la constitución o ampliación de capital, siempre y cuando la entidad desarrolle su actividad en Baleares, ¿vale? ¿Para ello qué es? Pues es requisito necesario que posteriormente, en el plazo de 3 años, se mantenga, digamos, se realicen las inversiones, y estas inversiones realizadas en el plazo de los 3 años desde la ampliación o constitución se mantengan durante 5 años adicionales, y que el importe de estas inversiones alcance como mínimo el importe de la constitución o de la ampliación de capital que se haya realizado en la sociedad. Y el plazo máximo para que se invierta es de 3 años desde la fecha del devengo del impuesto correspondiente a la dotación de la reserva. Y también respecto de Baleares, aparte de esta reducción de la base imponible, tenemos un régimen especial para determinadas empresas, que son empresas industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, que es para contribuyentes domiciliados en Baleares o que se dediquen a la producción de tales bienes en Baleares, y consiste en una modificación del 10% de la cuota íntegra correspondiente a los rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos en las Islas Baleares, ¿vale? Es necesario que la plantilla media se incremente respecto de la plantilla media correspondiente a los 12 meses anteriores. Se prevé incluso una elevación del 25% de esta bonificación, con lo cual pasaría a ser del 12,5% si el incremento de la plantilla supera la unidad y se mantiene durante al menos 3 años. Y la bonificación de la cuota íntegra no va a ser aplicable a la venta de bienes corporales que sean producidos en las Islas Baleares cuando
afecten a determinados sectores, que son el sector naval, las fibras sintéticas, la industria del automóvil y la industria del carbón. No puedo yo saber por qué, pero estas actividades justo no han querido ser modificadas. Muy bien, pues para finalizar, me voy a referir a una novedad que se ha producido en el impuesto sobre el patrimonio, que trata de resolver una interpretación favorable al contribuyente que había hecho la Dirección General de Tributos y que afecta a los contribuyentes no residentes, que tienen inmuebles en España, pero no los tenían de manera directa, sino los tenían a través de una empresa o de una entidad, ¿no?, que era la propietaria de estos inmuebles. Entonces, el impuesto sobre el patrimonio es un impuesto que grava a las personas físicas. Por tanto, las empresas no están obligadas a pagar el impuesto sobre el patrimonio. Entonces, aquí la controversia era que un no residente, en vez de tener directamente un inmueble en España, lo que tenía era una sociedad que tenía un inmueble en España, ¿no? Total, que al final la Dirección General de Tributos dijo que en esa situación el no residente no venía obligado a presentar el impuesto sobre el patrimonio y ahora con esta modificación normativa pues ya se deja claro que sí, ¿vale? Así que nada, yo por mi parte doy por concluida. Me pasa un poquito de tiempo quizá, ¿no? No. Y nada, pues estamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración que necesitéis. Como habéis podido comprobar, pues se trata de modificaciones técnicas un poco farragosas en ocasiones y son muchas, pero bueno, en fin, estamos a la disposición, digamos, de los presentes y de los que están en casa, pues para cualquier duda o aclaración que pueda yo resolver. Sí, buenos días. Felipe Donisteve. Vamos a ver, esto acaba de hablar del régimen especial de Baleares y es un poco copia del quizá el canario, ¿no? Ah, vale. Bueno, y luego, cuando ha hablado de la ley Beckham, ¿Sí? ha hablado de cónyuge. ¿No se extiende a parejas de hecho o tal? Sí, sí. Como ha Está dicho previsto, cónyuge, que yo creo que es de las primeras veces que se prevé en la ley del IRPF, digamos, una situación que no sea derivada directamente del matrimonio. Sí, sí. De hecho, la norma habla de progenitor. Progenitor y cónyuge no tiene por qué coincidir. No, solamente brevemente, lo que has comentado de que no sabes por qué pueden ser esas industrias, lamentablemente yo creo que va por el tema de que las consideran contaminantes, ¿no? Porque ha dicho carbón, automóvil, no sé qué, cosa que es un error, porque fíjate la industria del automóvil, por ejemplo, lo importante que es y la de empleos que produce. Pero como has dicho carbón, tal, digo, uy, a ver si va a Sí. ser por ahí que Podría consideren ser. que no son lo suficientemente amigables para el medio ambiente, no lo sé. Sí, sí. Bueno, claro, estoy pensando en la industria del automóvil eléctrico, ¿no? Que bueno, pues sí puede ser contaminante, pero ahora está muy en boga, ¿no? Pero bueno, el caso es que habla de industria del automóvil o construcción naval, fibras sintéticas, que bueno, la verdad es que también pueden ser muy contaminantes, no digo que no. Sí. Sí, tu opinión con respecto a la inconstitucionalidad de la Ley 38/2022. Del impuesto de solidaridad. La mía, por supuesto, es que es inconstitucional en varios aspectos. Que me aprueben una ley un 27 de diciembre, que el día 31 se devenga, que no me han dado la oportunidad ni de modificar la estructura empresarial de una posible empresa mía, o irme de España directamente, porque ya no me da tiempo, pues eso aparte, ¿no? Digo, de los temas territoriales, ¿no?, que invaden, ¿no? Gracias, muchas gracias por tu exposición. Hombre, desde luego, el impuesto, digamos, de solidaridad a las grandes fortunas, pues responde, digamos, pues a legislaciones que son más legislaciones de tipo político, ¿no? Yo creo que eso a nadie se le escapa. Otra cosa es que uno pueda compartir una determinada ideología política u otra, pero que esta norma responde a una ideología política, la que sea, desde luego es así. Entonces, claro, en la norma fiscal y la política, pues muchas veces, digamos, o sea, yo creo que la norma fiscal, como es una norma muy compleja, necesita un periodo de pausa y de preparación y de debate y tal, pues que probablemente algunas de las normas que se han aprobado últimamente pues no ha tenido, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues, recursos de inconstitucionalidad van a surgir seguro, seguro. Como opinión personal, pues sin que, vamos,
siendo opinión personal, no opinión del despacho, yo creo que esto al fin y al cabo choca con las competencias normativas que tienen las comunidades autónomas, ¿no? Y ya pues para eso está el Tribunal Constitucional, para ver si realmente ese choque, que yo creo que es evidente que se produce, pues es suficiente como para tener magnitud de inconstitucionalidad o no, ¿vale? Pero bueno, básicamente se requiere más debate y se requiere más sosiego, creo. Sí, tenía dos cuestiones. Una más como chascarrillo, es decir, lo último que has dicho, progenitor A, que no es lo mismo que la pareja o pareja de hecho. Y No es lo tienen mismo que el derecho- cónyuge. el cónyuge, digo, ¿tienen derecho a la exención los dos? Pues Me no, o sea, refiero, pero se puede ¿qué dar caso que sería? haya un Sería trío y diga, no, yo que soy el progenitor y yo soy el cónyuge, y los dos nos apuntamos a la deducción. Bueno, podría ser Podría ser. en situación un Y, poco... y ahora la siguiente, yo me muevo mucho en el ámbito emprendedor y entonces me preocupa muchísimo la chapuza que se ha hecho, porque para mí es una chapuza, pero de calado. Y voy a dar una hipótesis muy sencillita. Hay varios inversores en una empresa de estas características emergente, ¿no? y uno de ellos a los 3 años es condenado por delitos económicos, con lo cual la empresa pierde la categoría de emergente, con lo cual Siempre y cuando tenga una participación igual o superior al 5%. al 5%, por lo cual todos los demás inversores, trabajadores y tal, se ven afectados de esa pérdida, tienen que rehacer todas esto, serán al final con los recargos correspondientes y todos los efectos, ¿no? Con lo cual se va a montar un pifostie de 3 pares de narices, porque claro, no puede ser un emprendedor o una persona que busca capital, no puede ser un policía que indague hasta el final cuáles son las circunstancias económicas y de cumplimiento de la legislación tributaria en distintos países, no solamente en España, Claro. de los inversores. O sea, hay una indefensión ahí del emprendedor y hay una indefensión de todos los demás inversores que sí que están cumpliendo con sus obligaciones. Y eso Hombre, va a desde montar luego, un bifostie de mucho claro, cuidado. o sea, lo que dice la norma es que no pueden haber sido condenados en firme. Claro, para ser condenado en firme tiene que pasar cierto lapso de tiempo. Ahora, está claro que hay que seleccionar con la normativa actual, hay que seleccionar al inversor. Porque como el inversor tenga ya algún delito por ahí en tramitación y tal, pues hay que elegirlo bien. Vamos a pasar a las preguntas. Fenomenal. online. A ver. Sí, vamos a leer las preguntas que han entrado a través del chat. La primera de ellas está relacionada con el proyecto de ley que ha publicado la Comunidad de Madrid, por el que se va a aprobar una deducción del 20% de la cuota del IRPF para inversiones que realicen nuevos contribuyentes. Dice a los que se aplicaría la ley Beckham. Y las dos preguntas concretas que se formulan son: ¿sería aplicable dicha deducción, la que va a aprobar la Comunidad de Madrid, precisamente a los contribuyentes que no optaran por la ley Beckham y sí tributan por IRPF? Esa es la primera pregunta. Y la segunda dice: ¿conseguiría así la Comunidad de Madrid recaudar IRPF por dichos contribuyentes? A ver, la ley Beckham es un, digamos, régimen especial de tributación para los contribuyentes residentes en España, pero que han adquirido esa residencia como consecuencia de su desplazamiento a territorio español, cumpliendo una serie de requisitos. Entonces, respecto de esta normativa, si la Comunidad de Madrid establece al final una deducción específica para este tipo de contribuyentes, pues lo que tenemos que atender es a los requisitos que la Comunidad de Madrid establezca para el acceso a esta deducción. Que lógicamente, vamos, en principio, ahora mismo no conozco los detalles del proyecto de ley, pero en principio, como serán de aplicación a los contribuyentes por el IRPF, lo será con independencia de que apliquen la denominada ley Beckham o no. Es decir, salvo que la Comunidad de Madrid diga solo para los contribuyentes que tengan acceso al artículo 93. Entonces, si no tienes acceso al artículo 93, pues ya no podrás aplicar la deducción autonómica, ¿no? Pero si se hace con una serie de requisitos específicos para aquellos contribuyentes que hayan pasado a tener su residencia
en España como consecuencia de su desplazamiento a territorio español, pues sí, pues no, en principio no habría ningún problema. Pero partiendo de la base de que, bueno, pues hasta que no se aplique la norma y o sea, hasta que no se apruebe la norma y conozcamos sus detalles últimos, pues no podremos hablar con propiedad. Muy bien. Otra Sí, pregunta. hay otra pregunta. Dice, ¿hay alguna ventaja fiscal para nuevos autónomos? Bueno, sí que hay algunas ventajas fiscales. Por ejemplo, el porcentaje de retención que se establece durante los 2 primeros años es más bajo. Otra cosa es cuando, ya sabéis que los porcentajes de retención luego determinan que haya que pagar mucho al final. Y entonces pues ya depende de cada uno el que realmente quiera aplicar esos porcentajes de retención tan bajos o no. Dependerá un poco de sus ingresos y demás. Pero sí que hay bonificaciones para trabajadores autónomos. Hay otra pregunta. ¿Has activado el micrófono? Perdona. Bueno, quería preguntar por esta figura tributaria nueva del impuesto especial sobre los plásticos no reutilizables, que no sé si se ha tratado o no, pero que No, es que no. bastante complicado y gracioso para calcularlo, ¿no? Creo Sí. que todos vamos a hacer No, yo lo estaba comentando antes precisamente con la CEIM, que esto es sería objeto de una charla específica, absolutamente específica, porque es un impuesto, además es un impuesto que solo se aplica aquí, ¿no? Con lo cual pues puede afectar a la competencia de nuestras empresas y que es un impuesto muy complejo. Entonces, precisamente hablándolo con la CEIM, nos hemos puesto a su disposición para que tenemos un departamento en el despacho que se ha especializado, digamos, en este impuesto y estamos, a total disposición de la CEIM por si quiere, digamos, plantear alguna otra charla, digamos, que tenga por objeto el análisis de este impuesto que, como ya digo, es un impuesto complejo y que requiere, digamos, un tratamiento muy detallado y muy pausado. Muy bien, otra pregunta. El apartamento en la playa. Sí, bueno, me he quedado con la idea. ¿Tiene la consideración de inmueble vacío una segunda vivienda, como por ejemplo un apartamento en la playa o en la montaña? Correcto. De hecho, es Fíjate. el paradigmático. Es tremendo. Sí. Bueno, otra cosa es que esté en ruina, que por razones urbanísticas no sea susceptible de aprovechamiento, es decir, una serie de excepciones que establece la ley, pero sí. Otra pregunta que ha entrado a través del chat es la siguiente. Si el nuevo autónomo se acoge a la disminución de la retención los 2 primeros años, el aumento de tributación posterior, ¿en qué consistiría? ¿Cuándo habría que abonarlo? A ver, mira, el hecho de que el autónomo, digamos, durante los 2 primeros años tenga una retención reducida, afecta, digamos, al bolsillo, digamos, mes a mes. Es decir, le va entrando más dinerito en el bolsillo, pero su tributación global, una vez que presente la declaración del IRPF, no se ve afectada. Entonces, durante 2 años irá pagando menos conforme le vayan satisfaciendo los rendimientos sometidos a retención. Cuando presente la declaración, como habrá tenido menos retenciones y pagos a cuenta, pues entonces tendrá que tributar más, ¿vale? Cuando pasen esos 2 años y ya tenga su retención normal del porcentaje del 15%, pues entonces pues ya tributará en función de su volumen de ingresos, pero consignando una cantidad retenida en su declaración un poco superior. Sí, claro. Una pregunta en relación con el impuesto sobre las grandes fortunas. En tanto en cuanto se presentan esos recursos de inconstitucionalidad que se han anunciado y se resuelven, los contribuyentes que se ven afectados por el impuesto y que van a tener que presentar declaración y pagar, ¿qué recomendación? ¿Deberían recurrir esas declaraciones? A ver, la recomendación, bueno, en primer lugar, este impuesto de solidaridad, desde el punto de vista, digamos, de la asesoría fiscal, pues es el paradigma, digamos, del asesoramiento. O sea, nosotros durante los últimos meses, desde que ya se empezó a conocer, aunque fuera por noticias de prensa, por una simple enmienda de un grupo parlamentario, nosotros ya empezamos a trabajar con nuestros clientes en este impuesto,
porque al final el derecho fiscal es como el médico. Uno puede ir al médico ya cuando tiene un problema grave, o puede ir al médico y hacerse sus revisiones y saber que todo va más o menos bien y controladamente y demás. Entonces nosotros cuando conocimos ya este proyecto de impuesto y tal, pues ya estuvimos hablando con nuestros clientes porque había determinadas actuaciones que se podían hacer, pues que podían, digamos, evitar el devengo, digamos, de este impuesto. Todo, por supuesto, desde el punto de vista de la más estricta legalidad y demás. Pero bueno, lo que quiero decir es que es importante, digamos, también la prevención y la planificación y no solo pensar en la asesoría fiscal cuando uno va al médico, ¿no? Que básicamente es cuando viene el inspector y le llama a la puerta. Entonces, partiendo de esa base, una vez, digamos, que ya no hay más remedio que presentar la declaración del impuesto sobre solidaridad, la recomendación del despacho, desde luego, es presentarla. Y yo he oído voces de todo tipo, ¿no? Del contribuyente cabreado, pues no voy a presentar declaración y tal, y que me llamen, y cuando me llamen recurro. No. Si uno encaja dentro del ámbito objetivo o del ámbito subjetivo del impuesto, hay que presentar la declaración. Otra cosa, claro, otra cosa luego es impugnar esa declaración, que lógicamente la administración ya sabemos lo que va a decir, y luego iniciar un periplo judicial, ¿vale? Que puede terminar efectivamente porque se haya dado una inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Pero lo que es importante es mantener la declaración y los recursos vivos en el sentido de que no prescriba la declaración presentada. Porque ya sabemos que la interpretación de los tribunales, cuando una norma es inconstitucional, pero resulta que la situación del contribuyente afectado por una norma inconstitucional es firme, es que los tribunales no le dan la razón. O sea, no hay ningún problema en exigir un impuesto inconstitucional si el contribuyente ya no tiene capacidad de recurso, ¿vale? Mientras que si el contribuyente ha recurrido y ha mantenido viva la situación que no ha devenido firme precisamente por la existencia de los recursos, pues entonces sí que puede uno verse afectado favorablemente por la supuesta inconstitucionalidad, si es que algún día la declara el Tribunal Constitucional. Luego hay que presentar. Hay que presentar la declaración, presentar y recurrir. Y tampoco hace falta, digamos, que el recurso sea presente hoy y recurro mañana. Pero sí que hay que mantener viva para que no prescriba esa declaración, ¿vale? Y desde luego también, al hilo de lo que he dicho antes de presentar y recurrir, asesorarse, porque a lo mejor se puede hacer algo para que esa presentación, digamos, sea menos gravosa. Sí, aunque había entrado otra pregunta, pero bueno, por no esto de solidaridad, luego leo la anterior, es recordar quién está obligado a pagar el impuesto de solidaridad. Bueno, pues se ha establecido para bases, para el patrimonio, vamos, superiores a 3 millones de euros. Hay una exención de 700.000, con lo cual ya serían 3.700.000. Y también está exenta la vivienda habitual hasta el límite de 4 millones. Luego el que tenga la vivienda habitual por ahí danzando, pues será 3.700.000 más 300.000 de la vivienda habitual. Todos los que estén por debajo de esa cifra, tranquilidad. Sí, bueno, y volviendo, que también ha habido una pregunta anterior sobre el tema de las viviendas vacías, el tema de la imputación de rentas inmobiliarias, preguntan que cuándo ha entrado en vigor. Bueno, eso lleva más años que cascorro. No, a ver, lo que yo he explicado como novedad respecto del ejercicio 2023 es que la imputación de rentas inmobiliarias se produce o sea, el legislador considera que uno tiene capacidad económica y por tanto obtiene renta, que es el hecho imponible del IRPF, no nos olvidemos, por el hecho de tener una vivienda vacía. Aunque realmente la renta que obtiene por tener una vivienda vacía es cero. Por eso se llama imputación de renta, porque realmente no hay renta, pero que te la imputan porque la tienes vacía. Muy bien. Entonces, ¿esa imputación cómo se realiza? Pues el 2% del valor catastral. Y esa es la regla general. Lo que pasa es que el legislador dice, vamos a ver, si el valor catastral ha sido revisado y por tanto elevado recientemente, entonces en vez del 2% va a ser el 1,1. ¿No? Siempre entendiendo que además puede ser que haya viviendas que estén solo vacías
un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, uno puede tener una vivienda alquilada, ¿no? Y de repente se le queda vacía 3 meses y luego la vuelve a alquilar. Pues la imputación solo sería, digamos, por esos 3 meses. Bien. Entonces, el legislador dice 1,1% cuando la revisión del valor catastral se haya producido en los 10 años anteriores. Entonces, eso, si no se hubiera modificado ahora, hubiera determinado que todos aquellos inmuebles que hubieran sido revisados durante el año 2012, ¿vamos bien?, ya estarían al 2%. Y sin embargo el legislador ha dicho, bueno, va, pues los del 12 de momento los dejo al 1,1. Y esa es la modificación. Pero claro, el artículo 85 está desde... En el chat no hay ninguna pregunta más en la sala. No sé si alguien quiere realizar alguna pregunta, alguna duda, consulta. Comentarios respecto a lo de que tengamos tranquilidad porque no nos influye directamente, pero al final el mensaje que estamos dando a los inversores internacionales, a los inversores nacionales y tal, es muy negativo. Hombre, yo estoy de acuerdo. Además, el impuesto sobre el patrimonio no es un impuesto que, digamos, sea común en el resto de países. Y es un impuesto que tiene su tela, porque, claro, si viene aquí una persona extranjera y se convierte adquiere aquí su residencia fiscal, ¿no? Tributa, o sea, si no adquiere su residencia fiscal todavía, pero si adquiere su residencia fiscal en España, tributa por el impuesto sobre el patrimonio, por todo su patrimonio mundial. Entonces, claro, eso tiene su tela. Pero bueno, es la situación, claro, por obligación personal. Entonces, todo eso pues tiene su importancia, claro. Bueno, pues yo creo que no hay ninguna pregunta más. Únicamente darte las gracias, Juan de. Y bueno, y espero que haya sido útil esta sesión informativa para todos ustedes. Y muchísimas gracias a Garrido, a María Ángeles Pedrosa, a Juan de Dios Nieto y al despacho en su conjunto. Muy bien, no, que vagan. Agradecerle a CEIM la oportunidad y nada, pues seguir a disposición de la Confederación pues para cualquier cosa que en el futuro se pueda plantear. Tomamos